Hola, soy la docente Marielos Guadalupe Hernández Cervantes y les presentaré este día la investigación Impacto socioemocional en el aprovechamiento académico en los estudiantes del segundo grado en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 25 durante la pandemia COVID-19. Para acreditar la materia de Seminario de Investigación 3 y obtener el grado de doctorado en educación. Me asesoró el doctor Santiago Yair Morales Izquierdo y la siguiente tesis de investigación se desarrolló en septiembre del 2022. Ok, tenemos los siguientes puntos que se van a llevar a cabo: la introducción, fundamentación de la investigación, marco teórico, metodología, resultados, así como las referencias consultadas. Ok, ¿de qué se trata nuestra investigación? El presente trabajo tuvo como objetivo el impacto emocional en el aprovechamiento académico de los estudiantes del segundo semestre del Centro de Bachillerato Tecnológico número 25, localizado en Adolfo López Mateos, El Fuerte, Sinaloa. En esta investigación se utilizó un paradigma cualitativo con los enfoques cuantitativos que permite comprender y analizar las perspectivas de los sujetos de estudio, llevando a cabo la recopilación de la información de los estudiantes mediante un cuestionario sociodemográfico, la encuesta PIE-COVID y la encuesta de ansiedad COVID, en la que ellos mismos hicieron observaciones respecto a conductas y actitudes que se desarrollaron en el salón de clases, así como en su casa, durante su proceso de aprendizaje durante el confinamiento de la pandemia COVID-19. La investigación tuvo como objeto descubrir el impacto socioemocional en el aprovechamiento académico de los estudiantes del segundo grado a partir de marzo del 2019 a lo que fue febrero del 2022, de acuerdo con su género y asentamiento donde viven, ya que este plantel recibe estudiantes de 11 comunidades, las cuales principalmente son rurales. Se trabajó bajo un enfoque cuantitativo con un diseño descriptivo comparativo. La población de estuvo conformada por 238 estudiantes de ambos sexos, a quienes se les explicaron los instrumentos antes mencionados. El análisis estadístico de los datos obtenidos permitió establecer diferencias a nivel de sexo en el impacto emocional, en las dimensiones de miedo, depresión a favor de los estudiantes de preparatoria y así como su desaprovechamiento académico durante los meses del confinamiento por el COVID. En el planteamiento del problema, tenemos que el desarrollo académico de los estudiantes, así como su capacidad de aprendizaje, se ha visto influido desde el inicio de las pandemias, debido ya sea a factores demográficos, socioemocionales, y aunado de todo esto, nuestros estudiantes estaban en confinamiento. Ellos estuvieron aprendiendo, llevando sus clases en línea, confinados en su casa, y había muchos factores que influían para su rendimiento académico. La falta de señal de internet, la solvencia económica para estar pagando las recargas de internet, así como para moverse, y además muchos estudiantes tuvieron que trabajar para poder ayudar a su familia económicamente. Por el lado positivo, no tuvimos ningún estudiante de nuestro plantel que falleció debido a COVID, solo que en lo que respecta se han presentado casos de enfermedades emocionales, ansiedad. ¿Ok? Las preguntas de investigación a las cuales vamos a tratar de responder serán las siguientes. ¿A qué se debe de estudiantes de buen desarrollo académico está disminuyendo su rendimiento académico en la materia de inglés en el Centro de Bachillerato Tecnológico en el ciclo escolar 2021-2022? ¿En qué proporción ha disminuido el aprovechamiento escolar de los estudiantes del segundo año del CBT 25 en la materia de inglés en el Centro de Bachillerato Tecnológico? ¿Cuáles, ah, ¿Cuáles son las principales implicaciones y efectos del confinamiento del COVID en los estudiantes del segundo año de la materia de inglés?
durante el ciclo escolar 2021-2022, así como cuáles son las principales implicaciones de un deficiente aprendizaje, aprovechamiento académico en los estudiantes del segundo año del CBETA 25. Otra pregunta a la cual vamos a buscar respuesta es cómo se ha modificado el confinamiento a causa del COVID-19, el aprovechamiento académico del estudiante de segundo año en la materia de inglés. Y por último, pero no más importante, cómo el efecto socioeconómico debido al COVID-19 ha influido en el aprovechamiento académico de los estudiantes durante la pandemia. ¿Ok? La hipótesis con la que estamos trabajando es los factores socioemocionales, así como habilidades no cognitivas, han intervenido en el desarrollo académico y emocional de los estudiantes del segundo grado del ciclo escolar 2021-2022 en la asignatura de inglés. Como parte de la justificación que estoy presentando en esta investigación, encuentro que el impacto que tendrá la pandemia de COVID-19 es un motivo de estudio por años en las generaciones de estudiantes y egresados de las escuelas. Aunque ahorita ya estamos atravesando el fin de esta pandemia, esto que acabamos de atravesar, tanto a nivel académico, escolar, familiar, personal, creo que es un tema para investigar que tiene mucha fuente de información y así como análisis para ver el antes y el después de la pandemia. Así que el siguiente proyecto de investigación se trata acerca de los efectos de la pandemia en el aprovechamiento académico en la materia de inglés. ¿Cuáles han sido sus efectos en los estudiantes que han influido en un abandono escolar, deserción de clases, enfermedades mentales, el impacto psicológico por el confinamiento y efectos psicosomáticos? Lo que están atravesando los estudiantes de segundo grado desde hace más de 18 meses son confinamiento, clases en línea, algo que ellos nunca habían experimentado en su vida. Y es muy diferente a la pandemia que tuvimos hace más de 100 años, ya que ahora con las redes sociales y medios de comunicación es avanzado y se ha llevado de una manera diferente. Como un claro ejemplo, la educación no se paralizó. Otras actividades sí se paralizaron, pero la educación no, sino que se llevó de una manera diferente. Pero al transcurrir de las semanas hemos notado que el rendimiento de los estudiantes ha disminuido. Encontramos que estudiantes que tenían un alto rendimiento, que tenían 10 o 9 pre-pandemia, ahora eran de los estudiantes que se retrasaban en el envío de tareas, no estaban participativos, ¿ok? Y en especial con el grupo de segundo año, se ha detectado un cambio en su rendimiento académico. ¿Por qué escogí segundo año? Porque es un grupo que ya lleva 2 años trabajando en pandemia, cuando ellos estaban al inicio de su vida de bachillerato, empezó la pandemia y por eso escogí a este grado. Y es donde se ha detectado un alto cambio en su rendimiento. Ellos son la generación que ha llevado toda la preparatoria en línea, trabajando a distancia con cuadernillos, plataformas, y he notado que hay una disminución. En la actualidad existe la necesidad de reflexionar con respecto a todo lo que ocurre en el escenario de la pandemia mundial. Algunos países han cerrado instituciones educativas para contener la propagación del virus. En este caso, la Secretaría de Educación Pública en México nos envió a casa a trabajar desde el 16 de marzo del 2020 nos ha puesto a implementar estrategias que nunca pensamos que estaríamos utilizando. Y todo esto ha causado un impacto destructivo académico en más del 91% de la población escolar a nivel mundial. Los objetivos de mi investigación. El objetivo general de la investigación es evaluar el impacto socioemocional en lo que se refiere al aprovechamiento académico dentro de las clases a distancia en los estudiantes de segundo grado de la preparatoria Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 25. La imagen, la imagen que les presento es la fachada principal de la preparatoria donde llevé. Está localizada en una zona rural, que es una población que no sobrepasa 500 estudiantes. Hay 21 docentes y 30 trabajadores administrativos.
Los objetivos específicos. Analizar los factores que están interviniendo en el aprovechamiento académico de los estudiantes durante la epidemia de COVID-19. Evaluar las habilidades socioemocionales de los estudiantes del tercer semestre y cuarto semestre, lo que comprende el segundo año del bachillerato tecnológico, así como realizar una comparación del desarrollo académico de los estudiantes en primer año y segundo año de preparatoria. Esos serían los objetivos específicos a perseguir. Ahora bien, en el marco teórico que estoy presentando, presento lo que son e indago acerca de las base emocional de las emociones, así como las teorías de James Lange, Cannon Burr, así como el rendimiento académico y conceptos como delimitación del rendimiento académico, su relación, factores implicados en el rendimiento, etcétera. Pero vamos a empezar con las bases emocionales, la base conceptual. Que serían los antecedentes internacionales de lo que son las emociones y la educación. Mérida López, en sus investigaciones, ha buscado analizar la asociación con la inteligencia emocional, afrontamiento resiliente y dimensiones y cómo afectan el rendimiento académico. Él ha realizado estudios y ha encontrado que factores como resiliencia, miedo, temor, dedicación, absorción influyen en los estudiantes, así como en los docentes, y más que los que tienen con un bajo nivel de inteligencia emocional. Y el empleo de estrategias resilientes construye como predicador de los niveles de motivación y compromiso de los docentes, así como los estudiantes, por lo que se concluye que la inteligencia emocional tiene una influencia directa e indirecta a través de las estrategias resilientes sobre el compromiso tanto de los estudiantes como de los docentes en su rendimiento académico. Tenemos estudios también de cuáles son las funciones de las emociones. Las emociones tienen la función que les confiere utilidad independientemente de la función hedónica, agrado o desagrado que genera. Incluso la emoción más desagradable tiene una función. Las emociones tienen tres funciones: función adaptativa, función delimitativa de las emociones y función inflictiva. Hay emociones secundarias y primarias. Las emociones primarias son tristeza, alegría, miedo, y emociones secundarias son aquellas que mostramos con más seguridad. Las emociones, a través de su desarrollo, si ellas se desarrollan positivamente, influyen en el rendimiento académico. Dentro de las teorías que investigué de las emociones y su rendimiento y su impacto en el rendimiento académico, encontré la teoría de James Lange, el cual es una de las teorías fisiológicas de la emoción más conocida, propuesta por William James en Carl Lange, de la cual teoría sugiere que las emociones ocurren como consecuencia de las reacciones psicológicas de los eventos. Además, esta reacción emocional es dependiente de la manera como interpretamos reacciones físicas. Así como tenemos la teoría de Cannon-Burr. Esta teoría sugiere que las personas experimentan las reacciones fisiológicas asociadas a las emociones sin sentir la emoción. Por ejemplo, el corazón se puede acelerar porque practicas deporte, no necesariamente por el miedo. Cannon sugirió que sentimos las emociones al mismo tiempo que las reacciones fisiológicas. Ahora bien, vamos a abordar lo que es el rendimiento académico. La definición del concepto de rendimiento académico y su delimitación respecto a otros son muy afines. Lo hemos analizado en la investigación científica referida a los factores básicos que influyen en el rendimiento de los educandos, tanto en sentido positivo como sería el éxito o autocompetencia, como la negación, lo cual incluye el fracaso y el suspenso. Así que, en segundo lugar, hemos estudiado lo que son los factores implicados en el rendimiento académico, los cuales lo podemos abordar dentro de tres núcleos de referencia. El primero, factores de carácter psicológico, factores de carácter sociológico, factores de carácter socioemocional. Nos hemos basado en los resultados de investigaciones que se han considerado relevantes en función de los objetivos de nuestra investigación. Ahora, delimitándolo al término rendimiento académico.
El término rendimiento surgió con la era industrial. La relación entre aprendizaje y rendimiento académico es muy estrecha, con la cual se identifica al menos la práctica docente, el cual quiere decir el escolar aprendido y sabía lo que demostraba cuando era sometido a una prueba. En la actualidad tiene mayor predicamento la tendencia a considerar que el aprendizaje se caracteriza por ser socioconstructivo, es decir, un proceso que es sociocultural e interpersonal. Cuando hablamos de rendimiento académico nos referimos al nivel de conocimientos que el estudiante demuestra tener en el campo, área o ámbito que es objeto de evaluación. Es decir, el rendimiento académico es lo que el alumno demuestra saber en las áreas de matemáticas, asignaturas, en relación con los objetivos de aprendizaje y en comparación con sus compañeros de aula o grupo. Así pues, el rendimiento académico se define operativamente tomando como criterio las clasificaciones que los estudiantes obtienen. Para Navarro, James, el rendimiento académico es un constructo susceptible de adoptar valores cuantitativos y cuantitativos a través de los cuales existe una aproximación a la evidencia y dimensión de perfiles de habilidades, conocimientos, actitudes y valores desarrollados por el alumno en el proceso de aprendizaje. El autor de esta definición no limita el concepto de aprendizaje a las meras calificaciones que generalmente son numéricas. Ahora bien, vamos a ver lo que son los factores implicados en el rendimiento académico. El ambiente psicológico y psicopedagógico son pocos, son de los factores que se han estudiado para el constructo del rendimiento académico. Así que analizamos. En primer lugar, se analizan los factores que sean los afectivos, sea facilitándolo o dificultando el rendimiento académico. En segundo lugar, vamos a analizar los factores que agrupan aquellas que pretenden poner de manifiesto los efectos positivos o negativos del rendimiento, tanto como en el estudiante como en la institución escolar. Así que nosotros nos vamos a enfocar en los dos y concretamente en el análisis y verificación de la relación entre el rendimiento académico de los estudiantes prepandemia y pospandemia. Así como se indagaron acerca de los factores sociológicos y psicológicos que afectan en el rendimiento académico. Y vimos y analizamos también lo que es COVID, dónde nació, cuáles son sus efectos, síntomas y las reacciones secundarias que tiene el COVID, principalmente en los estudiantes. La metodología que usamos en esta investigación. En el paradigma de la investigación tiene como objetivo establecer las diferencias del impacto emocional por el COVID en el aprovechamiento académico en los estudiantes del segundo grado. Se trabajó bajo un enfoque cuantitativo y con un diseño descriptivo comparativo. La población estuvo conformada por 98 estudiantes de ambos sexos pertenecientes a una escuela pública, a quienes se les aplicó el perfil de impacto emocional por COVID-19, COVID, elaborado por García Pérez y Magaz en el 2020. El análisis estadístico de los datos obtenidos permitió establecer diferencias en el nivel de sexo, en el impacto emocional, en las dimensiones de miedo y depresión a favor de los estudiantes de bachillerato y de acuerdo a su localidad de donde ellos provienen. El tipo de investigación se diseñó un estudio no experimental transversal de tipo instrumental, debido a que las clases al inicio del semestre inician de manera híbrida, después estuvimos presencial y a final de abril nos volvimos de manera presencial. Ha sido un poco difícil establecer qué estudio iba a realizar, ya sea si se va a realizar virtual o presencial. Así que, entre los instrumentos que utilizamos fue un estudio sociodemográfico, y con el paradigma cualitativo estaré describiendo las muestras de los estudiantes donde se menciona el historial académico de los estudiantes, si cuentan con internet, en su casa o tenían que moverse a otro lugar para agarrar señal. Se analizarán los perfiles sociodemográficos que la escuela tiene en sus registros, su condición económica, dónde habitan, acceso al internet, nivel de estudio de sus padres, todo esto por la encuesta. La población de estudio la constituyeron los estudiantes del segundo grado matriculados en el ciclo escolar. Con el paradigma cuantitativo se trabajará con 4 grupos de estudiantes del segundo año. Son 2 segundo A ofimática, 19 estudiantes, segundo A, B y C de la especialidad técnicos agropecuarios,
con 15, 19 y 15 estudiantes respectivamente. El rango es de 15 a 18 años y hay un 48% de mujeres y 52% de hombres. Podemos mencionar que es un estudio sobre el impacto emocional de los estudiantes que va a tener un paradigma cualitativo y cuantitativo para de esa manera comprender el efecto. Es cuantitativo porque es secuencial y utiliza datos numéricos a través de los resultados obtenidos mediante los instrumentos utilizados para recolectar la información. Y a partir de la recolección de datos se puede considerar la viabilidad de la investigación con un abordaje más exacto y más amplio del tema. Y podemos considerar un paradigma cualitativo porque realiza un profundo análisis de las causas y los hechos con relación a las variables de estudio y los datos obtenidos. Como lo mencioné, el rango de edad son 16 a 18 años. Hay un rango de 48, en el total de la población hay 48% mujeres y 52% hombres. Y podemos mencionar que hay estudiantes de 11 comunidades rurales. Los instrumentos de recolección que se emplearon fue un cuestionario de datos sociodemográficos, la escala de ansiedad por COVID y las encuestas PIE-COVID. En el cuestionario sociodemográfico, recopila la información demográfica de los participantes como edad, sexo, estado civil, preparación académica, ingreso anual, si trabajaron durante la pandemia, si tenían internet, si tenían computadora en su casa. Otro instrumento fue la escala de ansiedad por coronavirus que fue creado en el 2020, la cual se especializa en identificar si hubo miedo o ansiedad en esos síntomas. Este es un ejemplo del cuestionario sobre los factores causales del COVID. Esta encuesta es una escala unidimensional de autorreporte diseñada para valorar los síntomas asociados al trastorno de ansiedad generalizado según los criterios del COVID. Debido a que la investigación es sobre el impacto emocional, está obteniendo un enfoque cualitativo y cuantitativo para comprender los resultados. Aquí tenemos el ejemplo de la encuesta sociodemográfica, una parte de la que presentamos. En los resultados encontramos que en el impacto emocional en el aprovechamiento académico de los estudiantes del segundo grado, en el evento de bachillerato tecnológico agropecuario por confinamiento durante la pandemia, se vio matizado por la presencia de altos indicadores de síntomas, estrés, problemas a dormir y ansiedad, lo cual ha tenido un alto impacto en los estudiantes. Ahora tenemos muchos estudiantes con un 6 o un 7. Estudiantes que eran de 10 ahora son de 9. Como conclusiones, podemos decir que el impacto emocional en el aprovechamiento académico de los estudiantes durante la pandemia se vio matizado por la presencia de altos indicadores, como problemas para dormir y ansiedad, y con menos índices porcentuales, pero de manera de suma importancia, como síntomas psicosomáticos, disfunción social en la actividad diaria, depresión, especialmente en las mujeres en este grado de edades de 16 a 17. En función de los resultados obtenidos de esta investigación, sugiere la necesidad imperiosa de implementar programas de prevención de control, disminución de los efectos socioemocionales generados por el confinamiento durante la pandemia, con el objetivo de garantizar el bienestar y la salud mental de los estudiantes de bachillerato. Así como también he encontrado que hay mucha confusión en lo que se refiere a su identidad de género en los estudiantes. Y aquí les presento algunas de las referencias que fueron más de 50 utilizadas durante esta investigación. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por su acompañamiento durante esta investigación, doctor Jair. Y gracias.